Esto es El gigante egoísta, de Oscar Wilde. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños acostumbraban ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín enorme y encantador, con suave hierba verde. Por todas partes crecían hermosas flores, como estrellas, y había 12 duraznos que en la primavera se llenaban de delicadas flores de color rosa y perla, y en el otoño producían ricos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, decían los niños. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornwallis, y se había quedado con él durante 7 años. Después de que transcurrieron 7 años, había expresado todo lo que tenía que decir, porque su conversación era limitada. De modo que decidió regresar a su propio castillo. Cuando llegó, vio que los niños jugaban en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, gritó con una voz muy áspera, y los niños se alejaron a la carrera. Mi jardín es solo mío, dijo el gigante. Todos deben entender eso, y no permitiré que nadie juegue en él, excepto yo mismo. A continuación, construyó un elevado muro que lo rodeaba por completo, en donde colocó un letrero. Prohibido el paso, propiedad privada. Era un gigante muy egoísta. Ahora los pobres niños no tenían dónde jugar. Intentaron hacerlo en el camino, pero estaba lleno de polvo y de piedras ásperas, así que no les gustó. Se ponían a caminar junto al alto muro cuando terminaban sus lecciones y hablaban del hermoso jardín que estaba adentro. ¡Qué felices éramos ahí!, se decían. Más tarde llegó la primavera y en todo el campo había florecillas y crías de pájaros. Solo en el jardín del gigante egoísta todavía era invierno. A las aves no les interesaba cantar en él, porque no había niños y los árboles se olvidaron de florecer. Una vez, una hermosa flor asomó su cabeza entre la hierba, pero cuando vio el letrero, sintió tanta pena por los niños que se deslizó otra vez hacia la tierra y decidió dormir. Los únicos que estaban satisfechos eran la nieve y la escarcha. La primavera ha olvidado este jardín, comentaron, de modo que viviremos aquí todo el año. La nieve cubrió el césped con un inmenso manto blanco, y la escarcha pintó de color plata todos los árboles. Después invitaron al viento del norte a permanecer con ellos, el cual no tardó en llegar. Venía envuelto en pieles y rugía todo el día sobre el jardín y arrancaba los ladrillos de la chimenea. Este lugar es encantador, dijo. Debemos pedirle al granizo que nos visite. De igual modo, llegó el granizo. Todos los días tamborileaba durante 3 horas sobre el tejado del castillo, hasta que rompió casi todas las tejas. Entonces se puso a dar vueltas por todo el jardín, lo más rápido que pudo. Estaba vestido de gris y su aliento era helado. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, dijo el gigante egoísta, mientras se sentaba a la ventana y se asomaba a su helado y blanco jardín. Espero que pronto cambie el clima. Pero la primavera nunca llegó, ni el verano. El otoño trajo frutas doradas para todos los jardines, pero no produjo ninguna en el jardín del gigante. Es muy egoísta, declaró el otoño. Se volvió una costumbre que ahí siempre fuera invierno, y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve bailaban entre los árboles. Una mañana el gigante estaba acostado en su cama, pero despierto, cuando escuchó una música encantadora. Sonaba tan dulce para sus oídos que pensó que pasaban cerca los músicos del rey. En realidad era solo un pequeño pardillo que cantaba fuera de su ventana, pero hacía tanto tiempo que no escuchaba cantar a un ave en su jardín que le pareció la música más hermosa del mundo. En ese momento, el granizo dejó de golpear el tejado.
el viento del norte dejó de rugir y llegó un perfume delicioso a través de la ventana abierta. Creo que la primavera por fin ha llegado, dijo el gigante. Saltó de la cama y miró hacia afuera. ¿Qué es lo que vio? Presenció la escena más maravillosa. A través de un pequeño orificio en el muro, los niños habían entrado y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol que alcanzaba a ver, en cada árbol que alcanzaba a ver, había un niño. Y los árboles estaban tan contentos del regreso de los niños que se habían cubierto de flores y movían sus ramas con delicadeza sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros daban vueltas y gorjeaban con deleite. Las flores se asomaban entre la hierba y reían. Era una escena encantadora. Solo en un rincón todavía era invierno. Era la esquina más alejada del jardín, y ahí estaba parado un niño. Era tan pequeño que no alcanzaba las ramas del árbol, por lo que daba vueltas a su alrededor y lloraba desesperado. El pobre árbol todavía estaba cubierto con escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía encima de él. «Sube, pequeño», decía el árbol, y estiraba sus ramas hacia abajo lo más que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se conmovió con lo que miraba. «Qué egoísta he sido. Ahora sé por qué la primavera no venía. Subiré a ese pobre niñito a la cima del árbol. Después derrumbaré el muro y los niños jugarán en mi jardín para siempre». Lamentaba mucho lo que había hecho. Bajó con cuidado las escaleras, abrió la puerta principal sin hacer ruido y se internó en el jardín. Pero cuando los niños lo vieron, sintieron tanto temor que todos se echaron a correr y en el jardín el invierno volvió a instalarse. El único que no corrió fue el niño pequeño, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio que se acercaba el gigante. El gigante se le acercó sigilosamente, lo tomó con suavidad en su mano y lo subió al árbol. El árbol floreció de inmediato. Los pájaros se acercaron y cantaron en él. El niño pequeño estiró sus dos brazos para abrazar al gigante por el cuello y lo besó. Los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malvado, regresaron a la carrera y con ellos llegó la primavera. «Ahora el jardín es suyo, pequeños», dijo el gigante, quien de inmediato tomó un hacha enorme y derribó el muro. Cuando las personas se dirigieron al mercado, al mediodía encontraron al gigante que jugaba con los niños en el jardín más hermoso que jamás hubieran visto. Los niños jugaron durante todo el día y a la tarde se acercaron al gigante para despedirse. «Pero, ¿dónde está su pequeño amigo?», preguntó el gigante. «El niño a quien subía al árbol». Era a quien más quería el gigante porque lo había besado. «No sabemos», contestaron los niños. «No vimos cuando se fue». «Por favor, díganle que venga mañana», pidió el gigante. Pero los niños le dijeron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Al oír esto, el gigante sintió una enorme tristeza. Cada tarde, cuando terminaban las clases, los niños venían a jugar con el gigante, pero nunca volvieron a ver al pequeño, a quien el gigante apreciaba. Él era muy amable con todos los niños, aunque extrañaba a su primer amigo, por lo que hablaba a menudo de él. «Cómo me gustaría verlo de nuevo», solía decir. Pasaron los años y el gigante envejeció y perdió sus fuerzas. Ya no podía jugar con los niños, por lo que se sentaba en un sillón enorme. Los observaba jugar y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores preciosas», decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana invernal se asomó a la ventana mientras se vestía. Ahora ya no odiaba el invierno, porque sabía que simplemente era la primavera dormida y que las flores descansaban. De repente se frotó los ojos, sorprendido, y miró con atención para estar seguro de lo que presenciaba.
Era una escena maravillosa. En el rincón más alejado del jardín había un árbol completamente cubierto con encantadores flores blancas. Sus ramas tenían un resplandor dorado. Parecía como si de ellas colgaran frutas plateadas. Y al pie del árbol estaba el pequeño a quien tanto extrañaba. El gigante bajó las escaleras con gran alegría y salió al jardín. Atravesó a toda prisa el jardín para acercarse al niño. Cuando estuvo bastante cerca, su rostro enrojeció con ira y exclamó: ¿Quién se atrevió a lastimarte? Dijo esto porque en las palmas de las manos del niño se veían las huellas de 2 clavos y otras 2 marcas en sus pequeños pies. ¿Quién se atrevió a lastimarte?, insistió el gigante. Dímelo, para que saque mi poderosa espada y lo castigue. Nadie, contestó el niño. Estas son las heridas del amor. Pues, ¿quién eres tú?, preguntó el gigante, al mismo tiempo que un inmenso dolor se apoderaba de él y caía de rodillas frente al pequeño. El niño le sonrió y dijo: Una vez me permitiste jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo al mío, que es el paraíso. Y cuando los niños llegaron a jugar esa tarde, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, completamente cubierto con flores blancas.